Buenas noches, bienvenidos todos. Qué bueno verlos. Vamos a estudiar una de las epístolas más interesantes del Nuevo Testamento, la epístola a los Efesios. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas a partir de esta noche que nos van a servir para cambiar muchos paradigmas que todavía vivimos y que traemos de nuestra vieja manera de vivir, como vamos a aprender. Porque los efesios eran una clase de gentes muy especiales. Eran griegos, 100% griegos, adoradores de ídolos, incluso su cultura era una cultura pagana. Y cuando llega el evangelio a la vida de ellos, hay unas luchas entre lo que vivían antes y lo que tienen que vivir ya en Cristo. Por eso Efesios es una epístola, una carta dirigida para todos los siglos, para la iglesia de Cristo, porque la mayoría de nosotros venimos de un mundo pagano, venimos de un mundo en donde la idolatría era nuestra forma de vida. Aunque algunos posiblemente nacieron en cuna evangélica, pero aún así hay relentes de paganismo en las tradiciones de nuestros padres, como dice la palabra. Esas tradiciones quedan totalmente grabadas en nuestro corazón porque las vimos desde niños. Y todos sabemos que los primeros 7 años en la vida de un niño quedan las cosas totalmente impregnadas, difíciles de quitar. Por eso es que el Señor, cuando iba a darle nacimiento a un profeta, a un juez, la primera advertencia hacia los padres era que se quitaran muchas cosas que ellos vivían. No tomarás vino, no comerás uvas, no harás esto, no harás lo otro. Porque ese niño, dice, será grande desde antes de su nacimiento. De ahí he aprendido, o el Señor me ha enseñado desde hace años, que la crianza de un niño empieza 9 meses antes de que nazca, educando a la mamá, que es la que va a introducir en el alma de ese niño o esa niña sus tradiciones, sus traumas, sus conflictos, sus creencias. Por eso es que el mayor problema de los efesios y de la iglesia cristiana, evangélica, de todos los siglos, ha sido siempre una reeducación hacia los padres. Porque somos nosotros los encargados de irle dando forma a esa herencia que son los hijos, herencia de Jehová. Por eso es que la pregunta que siempre flota en nuestros estudios es: ¿qué le vamos a entregar al Señor cuando pida su herencia? ¿Qué le vamos a dar? Entonces, esto yo sé que es muy molesto para muchos de nosotros, porque traemos del mundo cierto concepto de que nadie tiene derecho de decirme nada, que nadie tiene por qué corregirme, por qué enseñarme. Lógicamente, es un pensamiento humanista que se fue metiendo poco a poco en la misma familia. Por ejemplo, un papá que le dice a un hijo o una hija: ten cuidado, nadie tiene que decirte cómo tienes que ser. Entonces, lógicamente, en ese nadie tiene nada que decirte, metemos a Jesús. Cuando venimos a Cristo, no le permitimos al Espíritu Santo decirnos cómo debemos vivir. Y esa es la tragedia de muchas familias cristianas. Por eso es que
educar a la iglesia en general lleva años, muchos años, porque lógicamente el problema empezó 9 meses antes, cuando la madre no fue educada, no fue enseñada que lo que llevaba en el vientre iba a ser un instrumento para la gloria y alabanza del Señor. Para ella, en su fuero interno, estaba embarazada de un bebé, de su hijo. Y luego con los adelantos de la ciencia, ahora ya pueden ver que es una niña. Bueno, pues ahora van a ser mi niña. Ese pronombre mi lo va engrandeciendo y lo va separando poco a poco del Señor. Yo no estoy embarazada de un hijo de Dios. Estoy embarazada de mi hijo, de mi hija. Y eso desde ahí, mentalmente hablando, se va convirtiendo en una burbuja, en donde ese niño cuando nace es prácticamente propiedad de la mamá o del papá, en donde ni el Espíritu Santo tiene la autoridad, no porque no la tenga, sino no lo permitimos que Él tenga la autoridad de decirnos cómo quiere Él que le criemos a su herencia. Por eso es muy interesante la historia de Sansón cuando iba a nacer, porque entonces los padres, o el padre, mejor dicho, como sacerdote, va con el ángel y le dice, ¿cómo quieres tú que eduquemos al niño? Pregunta que nadie ha hecho, quizá muy pocos, con muchas excepciones, preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que criemos al niño? Porque lógicamente nosotros nos adueñamos de lo que no es nuestro, como hablábamos el domingo con el mensaje de Mardoqueo y Esther. Nos adueñamos tanto de lo que no nos pertenece y no nos damos cuenta que en algún momento de nuestra vida tenemos que devolver lo que no es nuestro. ¿Y qué no es nuestro? Nada. Todo es del Señor. Entonces, la lógica humana, la lógica mental de muchos padres de familia creen que sus hijos sí son de ellos, cuando no es así. La Biblia está llena de expresiones, de palabras en donde está demostrado que un hijo es propiedad del Señor. Y entonces el choque que va a haber más adelante cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo es qué hicimos con sus hijos. A mis padres le van a preguntar qué hicieron con los hijos de Dios que fuimos nosotros. Tristemente vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Porque ser cristiano no es solamente convertirnos a Cristo, venir a una iglesia y pasar el tiempo. Ser cristiano implica una manera de vivir totalmente nueva, fuera de todo concepto cultural, intelectual, académico. Por eso es que al Señor no le impactan, no lo asombran, ni siquiera lo impresiona un título académico. A él lo que lo impresiona, dice, ¿de qué se jacta el hombre? Que se jacte de conocerme. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Que ganes diplomados? ¿Que ganes doctorados? No. ¿Qué pide Jehová de ti? Que hagas misericordia, que ames justicia. Entonces, son cosas fuera normalmente de nuestro programa mental. Y el problema es, y lo digo con todo respeto, que muchos de nosotros no aceptamos que el Espíritu Santo quiera normar nuestra vida y la de nuestros hijos. Porque cada casa, cada hogar aquí representado, se supone que es un templo para el Señor. Porque Él ya no habita en templos hechos de manos, sino en templos humanos, en donde el corazón de cada creyente se convierte en su templo. He tenido que aprenderlo en carne propia y decirle, Señor, ayúdame a mantener tu templo como a ti te agrada, que te sientas cómodo dentro de mí, que te sientas bien conmigo. No soy perfecto, pero quiero que te sientas cómodo en esta casa que tú escogiste para hacer tu morada. Y eso implica una forma de vivir totalmente fuera de mis conceptos que yo traía del mundo. Entonces en Efesios capítulo 4, vamos a leerlo puestos de pie para que entremos en materia.
Verso 17 dice, en el nombre del Señor, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, ¿quiénes? Los gentiles, los que están fuera de la iglesia, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. ¿Qué quiere decir? Pero Jesús no nos ha enseñado eso. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior, aquí viene, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Señor, muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Aquí estamos empezando a ver lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso. Me llama la atención cuando él dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. O sea que Pablo ha recibido testimonio del Espíritu Santo que él y el Señor tienen instrucciones que darle. Aquí es en donde lo primero que choca, humanamente hablando, es cómo es que Pablo se abroga, por así decirlo, el privilegio de que él y el Señor estén enseñando. Cuando lógicamente a la vista humana, quien está escribiendo esta carta, quien está predicando es el hombre. Por eso nos cuesta creer que de alguna manera el Señor en su gracia y en su misericordia usa vasos de barro. Se asocia, como decía el pastor Vladi, se asocia con nosotros para poder dar una enseñanza. Usa nuestras vidas, nuestra boca, nuestra mente. Es asombroso cómo Dios va dirigiendo los mensajes que muchas veces nosotros no queremos dar, pero que Él desea y necesita darle a su pueblo. Por eso es que muchos mensajes aparentemente llevan dedicatoria. Pero como me decía una hermana, pastor, gracias por el mensaje que dio en alguna ocasión, porque yo vine esperando que Dios me hablara a mí. No me interesaba si le hablara a otros, pero me interesaba que me hablara a mí. Y le puse un par de pruebas específicas y el Señor le habló públicamente. Y eso me asombra porque todavía hay personas, hay hermanos en Cristo que vienen a la iglesia con el íntimo deseo de que Dios les hable. Pero la pregunta, ¿a través de quién va a hablar? Aquí está Pablo. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Bueno, pero un momentito. ¿Acaso los efesios no eran gentiles, pues? Claro que sí. Pero Pablo está dando por hecho que ya no son gentiles. Ahora son hijos de Dios. Ya no pertenecen a esa clase social como los que están fuera de la iglesia. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta entender. Por eso se ha puesto tan difícil a veces predicar mensajes con respecto a la educación de los hijos. Porque hay que enseñarle a sus hijos que son diferentes, que si bien es cierto, viven en un mundo de gentilidad, ellos no pertenecen a esa clase. No es que sean mejores, porque eso es una mentira. No hay nadie, no hay ningún bueno, dice la Biblia. No hay ni aún uno. O sea, no es que sean mejores que los demás, pero sí son diferentes. Entre estos gentiles efesios
y los gentiles del mundo, si los vemos socialmente, no habría ninguna diferencia, pero para Pablo sí. Porque estos gentiles han salido de la gentilidad para formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces sigue diciendo que así como andan también los gentiles, ya no anden ellos. ¿Cómo? En la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Está hablando de los gentiles que están allá afuera. Ustedes ya no pertenecen a esa clase social. No anden como ellos. Por eso en alguna otra carta dice, yo les ruego, dice, juntamente con el Espíritu Santo, les ruego. Hay una pasión en Pablo para enseñarle a su congregación, a los recién convertidos, que necesitan ellos cambiar rotundamente los hábitos que traían. ¿Por qué? Porque ellos estaban exactamente igual que los otros. ¿Pero por qué era? Porque era por ignorancia. Era por ignorancia. Cuando yo no era cristiano, era ignorante de todas las normas, leyes, reglas, mandamientos de la palabra de Dios. En consecuencia, lo que según yo hacía era correcto. Pero era ignorancia, no conocía nada. Entonces Pablo le está diciendo a esta iglesia que en su entendimiento están excluidos de la vida de Dios. O sea, hay dos clases de gentiles, los gentiles que tienen la vida de Dios y que ahora son hijos de Dios, y los gentiles que se quedaron así por causa de la ignorancia. ¿Pero por qué? Sigue diciendo, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles. Esto lo dice Romanos también, en el capítulo 2, del 8 en adelante, creo, cuando dice que empezaron a adorar a la creación antes que al Creador. Y Dios los entregó. Entonces estos gentiles que no están en la iglesia viven de esa manera, como insensibles. No sienten, no les, ¿cómo decirlo en buen chapín? No les hace cosquillas ningún mensaje. Y qué triste que en la iglesia hay gente todavía así, son insensibles a la palabra. Y ya no es por ignorancia, porque lógicamente ellos han decidido tener su propia escuela de pensamiento. Y entonces dice en el verso 19, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad. O sea, Dios no los entregó, ellos mismos se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí la palabra sensualidad no está hablando no está hablando de intimidad sexual, está hablando de los sensores, de los sentimientos. Precisamente ellos dicen, yo siento que esto no es pecado, yo siento que puedo hacer esto, yo siento que soy así, pero eso es lo que nos lleva es a cometer impurezas. Ahora en el verso 20, Pablo da un golpe rotundo, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, Jesús no les ha enseñado eso. Y aquí es en donde a veces cometo quizá la imprudencia personal de preguntarle a algunos, ¿te he enseñado yo eso? ¿Le he predicado yo eso? ¿He enseñado eso que usted está viviendo? Lógicamente lo que está diciendo Pablo, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, pero si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, eso quiere decir que hay cristianos, hay efesios en la iglesia de Éfeso que no han querido aprender de cómo ordena Jesús que se debe vivir. Ahí es en donde viene aquel axioma, sí, eso dice la Biblia, pero yo creo que. Por eso hay tanta dureza, insensibilidad, y que al final vamos a tener que llorar ese estilo de comprensión. Porque muchas veces nosotros anteponemos nuestro pensamiento. Por eso es que vamos a ver más adelantito qué significa el viejo hombre. Y entonces dice, si es que habéis oído lo que el Señor les ha enseñado, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior, aquí viene,
a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Por qué? Porque se corrompe según los deseos engañosos. Y de ahí viene como consecuencia, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está el problema, en nuestra mente. Por eso yo menciono mucho en algunas ocasiones lo académico. En una persona lo hace insensible, cree que ya lo sabe todo y que nadie tiene nada que enseñarle. Y eso lo que se convierte es en una vanidad de su vida. Y Pablo sigue diciendo que al renovar el espíritu de la mente, entonces vamos a estar listos para vestirnos del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué es despojarse del viejo hombre? Para empezar, somos nosotros los que debemos hacer tal acción. Despojarnos es asunto nuestro. Es despojarnos del viejo desorden, que eso nos enseña que el hombre per se es un ser desordenado y como consecuencia desenfrenado. Lo voy a repetir. Una persona que todavía tiene al viejo hombre vivo, que lo alimenta, que lo nutre y que no quiere desprenderse de él, es un ser desordenado y como consecuencia desenfrenado. He aprendido algo con la ayuda del Espíritu Santo a decirle, Señor, ponle freno a mis pasiones, ponle freno a mi intensidad de vivir, incluso a la hora de la prédica, ponle freno a mi deseo de querer insistir en algo que la gente no quiere obedecer. Ponle freno, no me permita ser desenfrenado en eso. Porque por eso es que muchas veces los pastores caemos mal porque nos dejamos ir. Pero a medida que uno va conociendo y creciendo, se da cuenta que hay personas, como dicen otros mensajes que hemos predicado, ¿cómo tratar de sanar al que no quiere sanar? ¿Cómo querer liberar al que no quiere ser libre? ¿Cómo querer salvar al que no quiere ser salvado? Solamente a nosotros los humanos se nos ocurre y encuentra el pastor que sueña que su pasión es ver a la gente dando frutos. Pero lógicamente esos frutos son para el Señor, no para el pastor, pero uno comete muchas veces la imprudencia. Porque entonces, cuando yo me desordeno, lógicamente quedo desenfrenado. Lo uno genera el otro. La falta de uno trae la falta de freno porque trae desenfreno, libertinaje. Son dos palabras claves. Desenfreno y desorden. La falta de límites trae desorden. Desde ya les invito para que no este domingo, pero sí el próximo, me acompañen. Vamos a hablar de algo muy interesante que el Señor me regaló para mi propia vida y para ustedes. Pero sigamos. Y lo peor de todo, el desenfreno trae la infidelidad. Al estar desenfrenado, me convierto en un hombre infiel. Entonces tenemos que comprender que el hombre desordenado es un ser desenfrenado y como tal, infiel en todo. Lo repito. Entonces, tenemos que comprender que el hombre desordenado, no estoy hablando de que deja tirar las cosas, desordenado en su mente, desordenado en sus ideas, en que no permite que el Espíritu Santo le ordene sus pensamientos. Este hombre es desenfrenado. Es un apasionado del pecado, aunque pueda disfrazarlo de santidad. Y como tal, trae como último fruto la infidelidad. Un esposo desenfrenado no puede ser fiel. No puede, porque el desenfreno lo lleva a cometer acciones aberrantes. Y no hablo de asesinato ni nada, sencillamente de conductas reprochables. Por ejemplo, el afán por algo que le gusta a la carne, o sea, al alma, puede llevarnos al desenfreno. A alguien que le gusta mucho el café, cuando éste se vuelve algo que no logra controlar, lo que lo está llevando al desenfreno y lo mete en una situación de estrés y desesperación,
ahí hay que hacer algo contrario. Decirle al alma, espérate. ¿Cómo es que una taza de café te hace violento y malcriado? Eso es desenfreno y como tal ya faltó a la fidelidad de Dios, quien es quien suple toda necesidad. El café no fue hecho para calmar mis nervios. Lo que calma mis nervios es la palabra de Dios. El café no fue hecho para inyectarme adrenalina. La vida, el vigor, la energía me la tiene que dar el Espíritu Santo, no el café. Pero en alguna ocasión, yo antes de Cristo no tomaba café y me dolía la cabeza. Espero que alguien me acompañe. Hasta que fui dándome cuenta que yo me había convertido en un vicioso del café. Que yo dependía del café para mantener mi estabilidad emocional. Cuando llego a Cristo, empiezo a cambiar ese viejo hombre. Entonces, por eso Pablo habla de que ese estado nos lleva a la corrupción espiritual causados por los deseos engañosos. En la Biblia, por ejemplo, y aquí es algo muy interesante, muy hermoso, que espero que usted lo analice bajo su propia óptica espiritual. En la Biblia, el libre es el que tiene más leyes porque tiene que cuidar más formas de vida. Por eso es que los que están prisioneros no necesitan obedecer tantos mandamientos, porque están prisioneros. Pero en cuanto salen libres, que cumplen su condena, se les cargan una serie de leyes y mandamientos legales que tienen que cumplirlos porque son libres. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Lo voy a tratar de hablar despacio para que usted lo escuche bien y que su alma lo analice. El libre es el que tiene más leyes porque tiene que cuidar más formas de vida. Por ser libre tiene que obedecer más leyes que prohíben ciertas costumbres sociales. A los sacerdotes del hogar se les aplican muchas más leyes que a cualquiera que no tuviera ningún compromiso con el altar de Dios. Entonces, algunos de ustedes que no tienen ningún compromiso de predicar, de dirigir alabanzas, de dar alguna enseñanza, no tienen las responsabilidades que conlleva este puesto. ¿Me explico? ¿Me explico? Si usted no tiene el privilegio de servir al Señor en el tabernáculo, cualquiera que sea el área, usted está exento de esos mandamientos. Pero si usted tiene compromisos con Dios, le ha entregado algo que no es suyo, sino que Él se lo ha confiado a usted, usted tiene un tremendo problema porque ese encargo que le da el Señor conlleva responsabilidades. Entonces vamos a verlo. Por eso Pablo en alguna carta, creo que a los Corintios, habla de los solteros y de los casados. La casada no tiene nada de qué preocuparse más que cómo servir al Señor, a su marido. La soltera tiene que preocuparse de cómo agradar a Dios. Ahí es en donde empezamos a ver las diferentes cargas espirituales y mandamientos y responsabilidades que tiene cada uno. Por eso es irónico que muchos cristianos rechazan la enseñanza bíblica de la responsabilidad que lleva cada uno de nosotros. Y dicen, es que yo no sé por qué se meten en mi vida si yo soy libre. Pues precisamente por ser libre. Por ejemplo, veamos un esclavo de los tiempos de Pablo. ¿Naciste esclavo? No te sueltes. Aunque si puedes comprar tu libertad, cómprala, pero te sería mejor quedarte como estás, esclavo. La pregunta es ¿por qué? Porque si eres esclavo, tu amo tiene la obligación de darte comida, de darte techo, de darte sustento, de cuidarte cuando estás enfermo. Tu amo por las leyes de la esclavitud. Pero quieres soltarte, Pablo diría en nuestro lenguaje, te va a ir mal. Te va a ir mal, porque fuera de la casa del patrón ya no hay quien te sostenga. Tienes que trabajar.
Tienes que cuidarte. Tienes. En cambio, siendo esclavo, el patrón tiene la obligación de cuidarte. Pero ¿quieres ser libre? Piénsalo bien. Porque si vas a ser libre, nadie te va a dar de comer, nadie te va a sostener, nadie te va a consolar. Cuando te enfermes, nadie te va a sanar. En las noches nadie te va a dar techo, tendrás que lograrlo tú por ti mismo. Eso está hablando Pablo de la esclavitud en Cristo, haciendo un parangón en la esclavitud social que se vivía en aquel tiempo. Por eso hay un axioma rabínico que dice: quien compra un esclavo, compra un amo. El esclavo se convierte en señor del que lo compró. ¿Por qué? Porque para el amo es una carga tener un esclavo. ¿Se da cuenta? Porque tiene que velar por su bienestar. Entonces volvamos nuevamente a la mentira académica, porque no tengo otra forma de decirlo, a la mentira académica de que yo soy libre para hacer como yo quiera. No. Entonces mejor conviértase en un esclavo para que el amo piense por usted. Pero si usted es libre, tiene que pensar por usted mismo. ¿Qué hago en esta situación? ¿Cómo me muevo? En cambio, estando en esclavitud, es el amo quien tiene que tomar la decisión. Por eso es que antiguamente todos los esclavos a las 5 o 6 de la mañana, hora del Salvador, ¿verdad? No de Roma ni de Grecia, pasaban frente al amo y le decían: amo, estoy presente. Y se iba a sus labores. ¿Qué significa eso? Que todos los días a las 5 de la mañana, hora suya, es presentarse ante el patrón y decirle: patrón, aquí estoy. Que es el devocional famoso. Vengo a presentarme ante ti para que me des las instrucciones del día. ¿Dónde quieres que vaya en aquel tiempo eran agrícolas, ¿dónde quieres que vaya a trabajar al campo? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿es usted libre? Sí, pastor, yo soy libre. Usted no tiene por qué decirme cómo hacer las cosas. Pues entonces, disculpe, se metió en un problema. Se metió en un problema porque ahora tiene más compromisos para cuidar que su aparente libertad. Ahí es en donde a muchos cristianos les está yendo mal, porque piensan que son libres y que nadie tiene que meterse en sus costumbres, en su estilo de vida para corregir el camino. Yo soy libre, pero entonces es peor la cosa, porque la gente, tus hijos, tu esposa te está observando. Entonces voy a repetir: a los sacerdotes del hogar se les aplican muchas más leyes que a cualquiera que no tuviera ningún compromiso con el altar de Dios. Un joven soltero no tiene de qué preocuparse más de cómo trabajar, cómo vivir para sus padres y cómo honrar a sus padres y al Señor. Pero en el momento que se casa, ¿qué sucede? La mamá lo va a mantener, la mamá le va a lo del súper, el papá le va a seguir pagando sus recibos. Lo lamento, te casaste, ahora anda. Y un montón de leyes le caen encima a ese muchacho. Entonces, ¿qué resultamos diciendo cuando veo que no nos alcanza el cheque? ¿Qué dice uno? ¿A qué me metí a esto? Porque siendo soltero, mis papás se encargaban de todo. ¿Sí o no? Eso aplica también para la niña. Por eso dice Pablo, si tu hija no se quiere casar, déjala. Porque la soltera no tiene nada de qué preocuparse. Señor, ¿cómo te gustan los huevos? No. Señor, ¿cómo te gusta que me peine? Tampoco. Porque es soltera. En cambio, dice Pablo, la casada tiene que ver cómo agrada a su marido. Entonces, ¿quién le puso esas leyes encima a la casada?
¿Quién me contesta? ¿Quién se las puso? ¿Quién? Ella misma. No fue Dios. Dios ya dio el esquema. La mujer casada obedezca a su marido, respételo, sujétese a él. Ya están los mandamientos. Ahora viene la mujer que siempre ha sido libre, se casa. Ahora le va a ir, como diríamos en Guatemala, color de hormiga. Yo siempre me pregunto, esta muchacha es buena profesional, una buena abogada, ingeniera, arquitecta, lo que sea. Se casa. Al día siguiente, cocinar, lavar, limpiar la casa, preparar la comida, la ropa del esposo, planchar, lavar, ¡ay! Enyuquillar los cuellos. Las uñas se me van a quebrar. Te vuelan las 10 uñas, chulita, hasta las de los pies. Porque cuando eras soltera, eras libre de esas leyes. Pero como ahora te casaste, esas leyes te caen encima. Entonces, usted, mi querido varón, se convirtió en un hombre casado ipso facto. Las leyes del sacerdocio. Preséntate ante el Señor todos los días para preguntarle cómo quieres que Él, a través de ti, se organice tu casa. Cómo educar a tu esposa, cómo educar a tus hijos, cómo formarlos, cómo ministrarlos, cómo hablarles. Maridos, traten a sus esposas, como dice, a patadas, no, como vaso más frágil. Ahora, ¿un soltero tendrá que tratar a su novia como vaso más frágil? No, primero porque no hay noviazgo. ¿Se da cuenta? Entonces lo que Pablo le está diciendo a los efesios es un nuevo hombre. Despójense del viejo hombre. Ya no pueden ustedes vivir como vivían antes de llegar a Cristo. Todo viene porque Jesús nunca nos ha enseñado ese estilo de vida. Si realmente lo hemos escuchado. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Eso ya lo sabemos. Que escuchar es obedecer. Escucha, oh Israel. Quiere decir, escucha para obedecer. Si realmente hemos escuchado lo que enseña Jesús, tenemos que vestirnos de nuevo hombre según su semejanza con la que hemos sido creados, que es tener una vida recta y ceñidos a la verdad, y la verdad es Cristo. Rapidito vamos a Colosenses 3:10, por favor. Colosenses 3:10. Esta enseñanza nos afecta a todos. Por eso es que yo como pastor, tengo más responsabilidades que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque tengo una responsabilidad de leyes, mandamientos y ordenanzas como pastor. Porque estoy sirviendo al altar, cosa que algunos de ustedes no tienen esa obligación. Pero además de eso, me caen las leyes del esposo, del casado, de cómo proveer para mi casa, de cómo ministrar mi hogar, de cómo hacer descender la Shekinah en la casa, mantenerla limpia para que el Espíritu Santo se pasee en cada habitación y que no encuentre nada que lo entristezca. Esa es mi obligación, levantarme cada mañana para mantener el fuego encendido del altar como ordena la palabra. O sea que tengo doble trabajo que hacer. Uno, cuidar mi vida espiritual para que esta palabra pueda fluir sin contaminación de mi naturaleza pecaminosa, y al salir de aquí me convierto en un sacerdote para mi esposa. ¿Cómo manejo? ¿Cómo me conduzco en la calle? ¿Cómo veo a la gente? ¿Cómo entro al edificio? ¿Cómo saludo a los guardianes? Eso ya no es ser pastor. Eso ya es ser el esposo de María Elena. ¿Aló? Entonces, ¿soy libre? Sí. Pero por ser libre, tengo que tomar la decisión de que esas leyes me exigen más a mí.
Veamos lo que dice Colosenses. Pero ahora, verso 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Dos puntos. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Momentito, Pablo. ¿Y los colosenses hacían todo eso, pues? Pues por eso les estoy enseñando, me diría Pablo. ¿Sí o no? ¿Por qué lo está enseñando? Porque los colosenses se convirtieron a Cristo con esas cosas. Entonces Pablo lo que está haciendo es corrigiendo conductas que los colosenses, que también eran griegos, traían de su cultura helenista. Ira, ya no puede, ya no tiene derecho de airarse. Enojo, malicia, maledicencia. ¿Cómo es que usted o yo vamos a usar lenguaje soez? Si eso ya debiera haber quedado fuera. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre, nuevamente el viejo hombre, con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Porque el punto final de todo, mis queridos, es parecernos a Cristo. Aquí es en donde se ha enseñado cientos de veces. Imagen de quién es usted. Imagen y semejanza de quién es usted. Es que mi mamá así era, su mamá, pero usted ya no puede ser así. Es que mi papá así era, su papá, pero usted ya no puede ser así. Aquí lo dice claro. ¿Verdad? Ahora veamos rapidito qué es lo que Pablo está enseñando con eso de que el viejo y el nuevo hombre. Cuando nosotros los latinos de este siglo desconocemos la historia del primer siglo, nos perdemos grandes lecciones espirituales y pasamos por la vida evangélica sin dejar rastro de nuestro caminar. No afectamos la vida de nadie y no podemos influenciar a nadie con nuestro nuevo estilo de vida que supuestamente hemos recibido del Señor por haberlo aceptado como nuestro Señor y Rey. Ahora vamos a la cultura. Resulta que en el primer siglo, como ya sabemos, existía un sistema de castas. Estaban en la punta de la pirámide social los senadores romanos. Eran los gobernantes, los que dictaban las leyes. Ellos eran los dueños de la tierra. Tenían ese puesto por haber dado grandes sumas de dinero al César para que los nombrara para ese puesto. Abajito de ellos estaban los patricios. Esta clase eran los ricos, los potentados, los que vivían a costa de la siguiente clase. ¿Quiénes son? Los plebeyos. Estos eran los que producían todo el dinero, frutos y productos que el imperio necesitaba para existir. O sea, los plebeyos trabajaban tanto para los patricios como para los gobernadores. A ellos se les exprimía todo eso. Entonces, estos no eran dueños de la tierra. Al contrario, para poder vivir, ellos tenían que hipotecar o vender sus propiedades a los patricios para que los ayudaran en sus siembras y cosechas. Por último, en la base de la pirámide estaban los esclavos. Estos eran los que no tenían derecho a nada en la tierra. Aunque eran romanos de nacimiento, no tenían derechos en absoluto. ¿Por qué? Porque eran esclavos, dependían absolutamente de sus dueños. Entonces, en el primer siglo, ver a un senador o un patricio por la calle en sus carruajes de lujo, con sus ropas extravagantes, con sus perfumes caros, con sus amantes y su derroche de lujo, para las clases pobres era algo aberrante. No me niegue usted que usted viene en su carrito o en su carro a la iglesia, al trabajo, y de repente dos motoristas atrás empiezan a decirle que se haga a un lado porque va a pasar un senador. ¿Qué siente? Sea sincero, ¿qué siente? Ah, se pone contento, gloria a Dios, Señor, me voy a hacer a un lado. Si ni siquiera a las ambulancias a veces les queremos dar paso.
Y cuando ¡bum!, pasan los motoristas haciendo señas de que se quite, no le piden por favor, hágame el favor, no, quítese. Porque atrás viene el otro tomando números de placas. Hasta atrás vienen 3, 4 camionetas. ¿Y quién vaya adentro? Cómodamente sentadito. Y luego a pelear con todos los chispudos que, como aprovechando, se ponen a la cola, se le pegan al último y el pícaro va llegando más rápido que yo. Yo tengo que esperar que el otro me deje entrar al carril. ¿Sí o no? Eso pasaba aquí. Solo que no con carro, sino a pie. Por ahí venía el carruaje del senador, del patricio, del dueño de la tierra. Y adelante iba su heraldo. A un lado, viene fulano, viene fulano. Y los pobres con sus ventas de tomate, cebolla, palomas, chompipes, ¿qué tenían que hacer con todo eso? Hacerse a un lado. Porque estos le pasaban encima. Llevaban látigo y todo lo que usted quiera. Ahora, ¿qué había en ese corazón? Es lo que Pablo está enseñando. ¿Cómo estaba esta gente? Amargados, enojados con el sistema. Muchos de nosotros venimos enojados con el sistema. ¿Por qué los ricos pueden estudiar en aquellos colegios a las orillas del volcán y nosotros tenemos que ir a una escuelita? ¿Por qué? ¿Acaso no somos ciudadanos? Sí, pero hay un sistema de castas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en la iglesia se ha metido ese sistema de castas. Tristemente. Entonces, vamos a seguir viendo el perfil para ir viendo qué es lo que es el nuevo hombre. A esta gente les producía enojo y rechazo a esas personas. El César les daba la libertad de pisotear y explotar socialmente a los de la clase obrera o esclava, porque ellos eran la imagen y semejanza del César. Eso es lo que ellos creían. A base de haber comprado con dinero ciertas posiciones, ellos eran los hijos de Dios, porque el César era un hijo de Dios. En otro mensaje vamos a hablar del choque cultural que hubo cuando Jesús dijo que él era el hijo de Dios. Y Herodes dice, bueno, si yo soy el hijo de Dios, ¿por qué este está diciendo que es? Pero esa es otra historia. Ellos tenían una imagen imperial que representar y cuidar, porque habían recibido el título de hombre nuevo. O sea, un senador pudo haber sido un hombre finquero, sucio, pero compró la curul, por así decirlo. Ahora viene y lo declaran el hijo del César y le autorizan a usar una ropa especial. Tiene derecho a pisotear a todos, tiene derecho de vía, todo lo que usted puede imaginar. En medio de todo eso están los pobres. Ahora comprendemos que la iglesia naciente de Cristo, donde está Pablo trabajando, estaba compuesta en su mayoría de esta clase de personas, de los pobres, esclavos y necesitados. Porque los patricios no iban. Hasta que Constantino vino y oficializó la religión cristiana, fue que todos los patricios y los senadores se convirtieron a Cristo. Pero antiguamente no. ¿Por qué? Porque para los ricos, estos eran la chusma, eran los esclavos, eran los pobres. Ahora, la pregunta, ¿de qué se llenó la iglesia naciente? ¿De qué se llenó? No tanto de pobres, sino de amargados, bravos, enojados. Señor, mátalos. ¿Qué decía David? Señor, consúmelos. Y eso que David era rey. Pero él miraba esas injusticias. Entonces esta gente que se está convirtiendo a Cristo en Colosas, traen esos traumas. ¿Cómo quitárselos? Es lo que la lucha de hoy, hermano. ¿Cómo quitarle a nuestros hermanos, algunos que se creen élite, que nos creemos más finos que otros, que nos creemos superiores, que nos creemos aquí solo porque tenemos un doctorado, porque tenemos una carrera universitaria, yo ya soy mejor y diferente, mejor que los demás? No, eso no es así. Por eso es que la iglesia cristiana tiene que
escuchar vez tras vez el mismo mensaje de restauración del alma. Entonces comprendemos que la iglesia naciente de Cristo estaba compuesta en su mayoría de esta clase de personas. En algunas cartas Pablo alaba a algún rico que se convierte, como Gallo, al que tú predicaste el martes, como fulano que era el encargado de la sinagoga, como el carcelero de Filipos, que tenía una posición financiera excelente, tanto que esa noche los llevó a su casa, les lavó las heridas, les dio de comer. Por eso necesitaba dinero. Como Cornelio, que invitó a Pedro y se convierte a Cristo, pero esos son excepciones. La mayoría eran pobres, eran necesitados. Entonces la iglesia se está llenando de esa gente. Es por eso que Pablo les habla mucho del reino de los cielos en comparación con el reino del César, que los marginaba y los despreciaba. Aquí es en donde tengo que irme nuevamente a los títulos. El César se creía Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Deus César decían ellos. Bueno, quiere decir que el César tenía su reino. ¿Dónde estaba el reino del César? En la tierra, en Roma. Y todos los países que ellos conquistaban, venía el César y ponía su estandarte, el águila real, ponía sus banderas. Este pertenece al reino del César. Ahora viene Pablo y está presentando otro reino. Trate de pensar aquí, ¿qué pensaría esta gente? Pero Pablo, discúlpame, del reino estamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque ese reino nos ha explotado, Pablo. Ahora vienes tú y nos quieres presentar otro reino. ¿De qué estás hablando? Si de reino estamos, pero chinos, cansados, mira cómo vivo. Porque había un problema, me voy a desviar un segundito, que cuando al patricio o al dueño de la tierra, óigame bien, eso pasó aquí en nuestro país, al dueño de la tierra, del terreno, resulta que una potencia le dice, mira, me gustaría que me vendieras whiskiles, por ejemplo. ¿Y a cómo me vas a pagar el quintal? A tanto. Entonces venía arrancaba todas las vides, arrancaba todo lo que le daba sustento al que sembraba la tierra y se ponía a sembrar whiskiles. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo trabajaba ese esclavo? Porque el dueño, con tal de ganar más dinero, le prohibió sembrar trigo, le prohibió sembrar cebada, ya no sembró uvas, que eran sus 3 ingredientes propios de su dieta, para sembrar whiskiles. Es un ejemplo. Es lo que se llama, yo no soy del campo, pues, ¿cómo se dice? Agricultor, pero tengo que leerlo. Es lo que se llama lo único sembrado que hay, pues. Exactamente. Monocultivo. Dígale a un cafetalero que siembre caña. ¿Qué va a pasar? No lo va a hacer, porque él vive del café. ¿Y el cortador de café será que tendrá un pedacito por ahí para sembrar unas sus remolachas? No, porque esa tierra es del dueño. Pues aquí pasaba lo mismo. Solo que de acuerdo a la variación de las necesidades del imperio, el dueño decidía, esta vez ya no vamos a sembrar vides, ya no vamos a vender vino porque bajó el precio, vamos a vender tal cosa. ¿Y ahora qué como yo? ¿Ya lo vio? Ahora, esos se están convirtiendo a Cristo. Esa gente es la que se está convirtiendo a Cristo. Entonces Pablo ahora les está presentando un nuevo reino. Y el trabajo de Pablo es el trabajo que tiene que hacer Visión de Fe, con todo respeto, arrancar ese reino que usted trae del mundo, su propio reino, porque aquí mando yo, y ¿cómo se dice? Injertar el reino de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo en Efesios y en Colosenses.
está injertando en esta gente el reino de Dios. Pero para eso tiene que sacar el reino del César. Que si no trabajo no como, si no quedo bien con mi jefe, si no hago horas extras aunque no me paguen. Ese es el reino del César. Ahora viene Pablo y les quiere presentar el reino de Dios. ¿Qué pasó? Viene Pablo y dice, ¿naciste esclavo? No procures soltarte. Aunque si puedes hacerlo, hazlo. Eso está en 1 Corintios 7:21. Esto era porque si un esclavo en algún momento quería liberarse de su condición, iba a andar por la calle mendigando y tenía que vivir a costa de los demás. Eso lo vemos en la parábola del mal siervo que le hizo trampa a su dueño. ¿Se recuerda? Mendigar no puedo, abrir zanjas tampoco. ¿Qué voy a hacer cuando este me eche? Porque Dios me dijo que me va a quitar el chance. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a hacer trampa. ¿Cuánto le debes? 20, ponle 10. ¿Y tú cuánto? ¿Para qué? Para que cuando yo ande sin trabajo en la calle, ¿qué hice? Me inviten a comer. Desde ahí viene que el esclavo, cuando lograba zafarse, tenía que ver cómo sobrevivía. Entonces ahora podemos imaginar el sentimiento de abandono, sentimiento de ira y enojo que existía en las clases pobres y esclavas que componían la iglesia. Es por eso que Pablo escribe estas instrucciones a los colosenses y a nosotros para hacerles saber que aunque vivían en una época de esclavitud, de desprecio por su condición de pobres y necesitados, Cristo los ha nombrado nuevo hombre. Ahora también ellos, en el reino de Cristo, están vestidos con vestiduras como las que les daba el César a sus representantes a cambio de una gran cantidad de dinero. Entonces, en el verso 12 dice, entonces, de Colosenses, ¿verdad? Entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí viene el final, verso 14. ¿Lo estamos leyendo? ¿Qué dice? Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos. Verso 17. Y todo lo que hacéis de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué dice verso 14? Y sobre todas estas cosas, vestíos del nuevo hombre. Entonces, ser nuevo hombre implica no solamente un nuevo nacimiento, implica un cambio de mentalidad, de conducta, sacar al viejo hombre dentro de mí y permitir que el nuevo hombre entre en mi vida. Ahí es en donde ya estamos hablando de transformación. Transformación. Y esa palabrita es bastante difícil para muchos de nosotros, que nos negamos a ser transformados. El problema, como se ha dicho siempre, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué evangelio están aprendiendo? Porque usted ve perfectamente que los hijos aprenden viendo, no oyendo. Tus hechos gritan tanto que no escucho tus palabras, papá. Ser nuevo hombre, mis hermanos, va mucho más allá de venir a la iglesia. Es un cambio total. Entonces ahora imagínese usted, estos pobres, marginados, explotados, viene Pablo y les dice, porque Cristo los ha revestido a ustedes de Él, para que sean hombre nuevo. Esa palabra hombre nuevo, grábesela, porque el hombre nuevo, socialmente hablando, eran los patricios. ¿Por qué no? ¿Por qué hombre nuevo? Esto me costó entenderlo cuando mis profesores me lo enseñaron. ¿Por qué hombre nuevo?
porque eran hombres vulgares de la calle. Eran gente común y corriente que a base de dinero, de sobornos, habían logrado alcanzar cierta posición. Entonces venía el César, agarraba su báculo, después de recibir el dinero, agarraba su báculo y le decía, a partir de hoy eres hombre nuevo, y ¡pum!, lo tocaba con su báculo de rey. Este salía con el pecho inflado a comprar ropa, a comprar carruaje, porque ahora el César lo había autorizado a ser un hombre nuevo. Pero ahora, ayúdeme usted, ¿eran realmente hombres nuevos estas personas? Eran más corruptos todavía. Eso era lo que le dolía a estos. Ahora viene Pablo y les dice a ellos y a nosotros, porque no fue el César quien te declaró hombre nuevo, es Cristo, quien ha puesto su Espíritu Santo y te ha declarado un hombre nuevo. ¿Cómo debiéramos vivir? Esa es la pregunta de este estudio. Aquellos que eran vulgares y carnales y todo, que a base de dinero habían logrado el título de hombre nuevo, ¿cómo vivían? En mansiones, ya no en aquella choza. Vivían en mansiones, tenían esclavos, tenían sirvientes, ya no andaban a pie, ahora andan en su carruaje. Cambiaban su forma de vida. ¿Ya lo viste, Marlon? Ok, ahora vamos con los pobres de la iglesia. El Señor viene y a través de su Espíritu Santo los nombra hombre nuevo. ¿Cómo salían ellos de la iglesia? Con una autoestima no elevada, sino que totalmente cambiados. O sea, yo valgo. Pero su vida práctica cambiaba totalmente. Aunque seguían viviendo en chozas, porque no cambiaba la sociedad, pero cambiaban ellos. En cambio, el hombre nuevo, romano y griego, cambiaba la sociedad, pero ellos no cambiaban. En el reino de Dios, el que cambiaba, ¿quién era? El escogido. Por eso dice, mas vosotros como escogidos. Entonces, imagínense, porque eran griegos, y los griegos eran pensantes, pensando, o sea que yo valgo más que aquel señor que vive en aquella hacienda, porque Dios me escogió a mí. Él escogió al César, pero Dios me escogió a mí. Por eso dijo Jesús, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. En cambio, los patricios, los senadores, escogieron al César para que los nombrara hombre nuevo. A nosotros nos escogió Jesús para nombrarnos hombre nuevo. Entonces, estamos honrando ese título, porque es un título. No estamos honrándonos. Estamos escuchando lo que Jesús nos dice. Por eso dice, me impacta, si es que habéis escuchado lo que Jesús dice. Porque eso es lo difícil para nosotros. Hay mucha bulla, mucho ruido. Hay mucha inteligencia que no nos permite escuchar. Porque oír la voz del Espíritu Santo, que es tan tierno, es un susurro apacible. Cuando va a caer, cae como fuego, como terremoto. Pero cuando Él quiere consolarnos y enseñarnos, lo hace con un signo apacible, la quietud. Por eso es que venir a la iglesia a escuchar la palabra, por eso yo le llamo estudiar, que es una clase. Es lo que usted le dice a sus hijos, pone atención en la clase. Pues el Espíritu Santo hoy nos dice lo mismo, ponga atención en la clase. Yo me gozo con esto. ¿Sabe por qué? Porque el anhelo del Espíritu Santo es llevarnos de gloria en gloria, cambiarnos. Entonces, ¿qué va a hacer estas 4 semanas entrantes que el mundo griego va a celebrar con su paganismo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a vestir del hombre nuevo del mundo
o del hombre nuevo según Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Quizás se toma unos segundos para decirle, Señor, qué privilegio que me has escogido. Perdóname porque no he valorado, que no escogiste a los ricos, ni a los grandes, ni a los famosos de este siglo. Me escogiste a mí, Señor, un necesitado de ti. Y ahora veo el valor que tú me has dado de convertirme en un hombre nuevo, Señor. Pero para eso necesito obedecer la responsabilidad de ser un hombre nuevo. Que tu palabra, tus mandamientos, tus leyes me ayuden a cambiar totalmente mis paradigmas viejos. Como dice la palabra en Efesios, dejando el viejo hombre que se corrompe totalmente y vestirme del nuevo hombre que tú has declarado. Muchas gracias por tu congregación, gracias por el pueblo que ha venido esta noche, gracias por enseñarnos e instruirnos y sobre todo, Señor, gracias por prosperar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.